¿no? Una plataforma transaccional que tenemos a día de hoy en Perú, también en Chile, en Colombia y en España. Y de otro lado, la arquitectura abierta, ¿no? Es decir, distribuir a nuestros clientes productos de terceros sin ningún conflicto de interés, ¿no? Eso sería un poquito sobre Renta 4, ¿no? Pues bueno, a día de hoy tenemos presencia principalmente en España, Luxemburgo, Perú, Chile y Colombia. Bien. Bueno, siguiendo un poco con la línea, os voy a contar un poquito qué es un ETF. Alguno puede pensar que, bueno, así por las siglas, ¿no? Puede pensar que es un producto complejo o algo así, pues muy elaborado, sofisticado, que uno puede pensar que no encaja del todo pues, con lo que uno está acostumbrado a ver, pero nada más lejos de la realidad, ¿vale? El ETF es un producto bastante común, bastante corriente, bastante sencillo de comprender y de contratar también. ETF son sus siglas en inglés, que es Exchange Traded Fund, que vendría a ser un fondo mutuo que transa en bolsa, ¿no? Y como tal, pues combina las ventajas tanto de un fondo mutuo, ya que replica pues, a un índice, una cesta de acciones o de productos, ¿vale? Sin necesidad de contratarlos uno por uno. Y de otro lado, pues al igual que las acciones, cotiza en bolsa, en un mercado regulado, con la posibilidad pues, de que uno pueda, bueno, pues comprarlas y venderlas en el mismo día o hacer inversiones más a largo plazo de una forma, pues bueno, con mucha liquidez y con mucha flexibilidad y comodidad, ¿no? Aquí pasamos a comentar, pues bueno, algunas de las ventajas que tiene el ETF, como os venía diciendo, es un producto sencillo, ya que con un solo clic, contratando uno de ellos, se puede replicar todo un índice, ¿vale? Que bueno, pues por poner un ejemplo, el S&P 500 de Estados Unidos, el ETF que lo replique, pues con una sola acción, con un solo clic para comprar este producto, pues ya gana una exposición a todo el mercado norteamericano sin tener que comprar en mi portafolio, en mi cartera, uno por uno las 500 acciones con sus respectivas ponderaciones en el índice, ¿no? De otro lado, es un producto transparente, ya que, como os digo, bueno, replica un índice de referencia cuyos componentes conocemos de antemano, ¿no? Al estar listado en bolsa, pues bueno, para poder listar estos productos se exigen a quienes los listan unos criterios de transparencia que son bastante elevados y el ETF como tal pues los cumple, ¿no? De otro lado, pues conocemos de antemano lo que van a ser toda comisión de administración, de custodia, cualquier tipo de comisión estará indicada en el fact sheet del ETF, ¿no? Luego, de otro lado, pues bueno, son activos muy líquidos, podemos hacer y deshacer la posición, pues bueno, prácticamente de forma diaria o con unos minutos podemos entrar y salir, nos permite, pues bueno, hacer trading o hacer inversiones más a largo plazo, ¿no? Igual que con las acciones. Y luego, pues bueno, también es un producto diversificado, como ya les comentaba, ¿no? Uno gana exposición a distintos tipos de empresas que están en el índice sin la necesidad de contratarlos uno por uno. Y bueno, pues es flexible y tiene la eficiencia de costes, pues porque está transado en bolsa y bueno, y evitamos tener que comprar uno por uno todos los activos de la estrategia que queremos replicar, ¿vale? Como ya veníamos diciendo. Muy bien, ahora pues doy entrada a mi compañero César, que nos va a comentar un poquito el view que tenemos del precio del oro, cuáles han sido los agentes, tanto por el lado de la oferta como en el lado de la demanda, que han hecho que el precio haya subido y de hecho, si le vemos todavía recorrido, ¿no? Adelante, César. Gracias, Jaime. Buenas tardes con todos. Sí, quiero empezar un poco hablando acerca de cómo ha crecido el oro, en general el precio del oro desde inicios de los 2000, ¿no? Lo que hemos visto básicamente es una mayor tenencia de los bancos centrales. Si pueden ver en la línea de gráfico de arriba a la izquierda, se puede ver que las tenencias, por ejemplo, del mundo han aumentado en más de 500%, o sea, las reservas de oro que tiene el Banco Central, los bancos centrales del mundo, en general de Rusia han aumentado en más de 3000%, en China en 2700%, y esto principalmente ha sido por una toma de decisiones que han tenido la mayoría de bancos centrales para tomar mayores posiciones del oro con respecto a caídas de las bolsas o en general a crisis financieras, ¿no? Como la que vivimos con el coronavirus o la que hemos visto como la crisis financiera del 2008. A raíz de este tipo de crisis, los bancos centrales han decidido tomar posiciones en el oro, ¿no? En lingotes físicos, que es lo que ellos terminan comprando. Los bancos centrales tienen como unas bóvedas enormes en donde tienen los lingotes de oro. Entonces, eso es lo que ellos terminan comprando y lo que los termina defendiendo frente a cualquier tipo de crisis, ¿no? Y es
por eso que vemos que las curvas son bastante elevadas. Después, algo que también me gustaría conversar con un poco en el gráfico de abajo a la izquierda, pueden ver cómo desde 1973 el precio del oro ha pasado de $60 a lo que se encuentra ahora, que es tocando los 2000. Este aumento bastante fuerte ha sido principalmente dado que fue liberado del control gubernamental de Estados Unidos en más o menos en 1980, ¿no? En donde empezó a ser tomado como un activo libre de riesgo y no solamente un bien metalúrgico que había sido usado para joyería y ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, por ese lado, vemos que el precio del oro ha estado creciendo por esta razón, principalmente por ser un activo libre de riesgo, o por lo menos que contrarreste el riesgo. En los últimos 50 años hemos visto que ha crecido en más de 5000%. Ahora, es lo que también observamos en pre-COVID, digamos, cómo se ha ido moviendo el oro en 2019, en 2020. Vemos que ya de por sí en el 2019 se pronosticaba que la economía iba a desacelerarse en el 2020, incluso a finales del 2019, ¿no? Ya se hablaba de que China se iba a desacelerar, se hablaba de que Estados Unidos había logrado llegar también a su crecimiento potencial proyectado, que estaba en 2%, ya estaba por encima, entonces se esperaba que fuera a corregir un poquito. Por esto es que también las posiciones de 2019 al 2020 han estado aumentando, ¿no? Todo esto lo que hace es estimular un poco la demanda del oro. Vemos que desde inicios había una demanda bastante fuerte de los precios del oro. Algo que puede afectar en el caso de la oferta, ese gráfico que tenemos abajo a la izquierda, AISC son All-in Sustainable Costs, son todos los costos que pueden tener las mineras para producir oro. El primer trimestre del 2020 está en casi 1000, quiere decir que eso es $1000 la onza, del 2000, de $2000 la onza, más o menos la mitad se va simplemente para costos mineros, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que estamos viendo, mayores costos a medida que no solamente vemos que está siendo impulsado el tema de mayores costos de exploración, sino también estamos viendo mayores costos del acceso limitado de alto grado a nivel mundial, ¿no? Estamos observando también gastos de capital elevados, y todo esto gracias a no solamente al COVID, sino en general es algo que hemos estado viendo y que pueden ver que desde 2016 ha venido aumentando, ¿no? Entonces, básicamente, no solamente vemos que hay presiones por la demanda, sino que vemos que los costos de las minas han ido aumentando, ¿no? Y a mayores costos, lo que termina haciéndose es que las minas terminen teniendo una menor ganancia, una menor capacidad productiva, ¿no? Una menor ganancia en general, ¿no? Y con esto más o menos también queremos empezar a hablar acerca de la diferencia que es no solamente invertir en oro como el precio mismo del spot, que es el que se encuentra sobre $2000, sino también más o menos ponerlo en versus a cómo les está yendo a las minas. Porque si bien vamos a hablar de los drivers que aumentan el precio del oro, también es bueno recalcar que hay algunos drivers, principalmente en este caso positivos, pero que pueden ser negativos para el caso de las minas. Y esto principalmente es el All-in Sustainable Costs. A mayores costos del oro hay es un mayor costo de producción, lo cual termina elevando el precio, pero a la vez reduciendo las ganancias de las empresas. Vemos un driver que es bueno para el mercado del precio del oro, del spot, y que es negativo a la vez para las minas. Por favor, ¿puedes pasar al siguiente? Gracias. Ahora vamos a hablar un poco del impacto del oro en el caso del COVID, cómo se ha movido, ¿no? Vemos una recuperación del oro que ha sido impulsado por la expansión masiva de los bancos centrales, que les comenté que ya había empezado desde años previos y que ha aumentado en este año principalmente por el tema del COVID. Vemos en el gráfico de abajo a la derecha, que es un estimado de Goldman Sachs. Ellos tienen dos índices, uno que es el actual y otro que es el que ellos el cual era su guidance para el 2020. Se puede ver que el gold, que es el punto que está más superior a la derecha, termina siendo no solo el que mejor rendimiento se le esperaba, sino el que mejor rendimiento actual tuvo, versus a las demás monedas como principales competidores en torno a activos de bajo riesgo, ¿no? Que terminan siendo en general las monedas. Dentro de ellas el sol también se ha mantenido ahí, o bueno, el tipo de cambio. Algo que también cabe resaltar con respecto al impacto en el precio del oro con respecto al COVID es en el gráfico de la izquierda hacia abajo, el cual es el número de vuelos comerciales. Hay tres maneras de poder exportar el oro, y estas son por vuelos charters, por vuelos comerciales y por vuelos de carga. Para transportar el oro siempre se usa es por medio de aviones. Entonces hemos visto que el número de vuelos comerciales y en general de vuelos ha venido disminuyendo.
lo que ha disminuido un poco también las entregas que puede haber desde las minas hacia las refinerías, ¿no? Que principalmente están en Suiza. Después les voy a comentar un poco más de eso. Entonces, un poco lo que vamos viendo esto es el efecto en las caídas, en las cadenas de producción, ¿no? Vemos que ha estado, primeramente vemos que la paralización de las minas ha terminado reduciendo un poco la oferta, porque ha habido paralizaciones en Perú, ha habido paralizaciones en Canadá, ha habido paralizaciones alrededor del mundo, ¿no? Desde más o menos marzo en el caso de China, y luego en mayo principalmente en la Unión Europea. Entonces vemos que este tipo de efectos lo que ha terminado haciendo es reducir bastante la oferta del oro. Y esto sumando a la mayor demanda, pues termina haciendo que el precio termine elevándose de manera bastante vertiginosa. En el gráfico de arriba, que está sobre los vuelos comerciales, que es tenencias del oro de los ETFs, vemos que los ETFs han tenido que incluso arrendar oro del Banco de Inglaterra porque no podían cumplir con con la suficiente entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente estaba demandando tanto oro en los ETFs que no tenían que hacer, no podían hacer otra cosa más que arrendar hasta cierto punto, porque incluso los envíos ya se habían demorado. ¿Por qué? Porque en las cadenas de producción, por un lado veíamos al principio que el tema de las minas estaban paralizadas, reducía el tema de la oferta. Vemos que los envíos que van por medio de los aviones también se han reducido. Y no solamente eso, sino que de los aviones que han estado en el aire en estos últimos meses, la mayoría ha priorizado medicamentos y principalmente dispositivos medicinales, ¿no? Algo que pueda ayudar en el tema del COVID. Entonces, se le ha dado menos prioridad al oro, por lo cual también se ha reducido la oferta por ese lado. Y todo esto se traduce al final a mayores costos para el bien final, el cliente final, ¿no? Y es lo que termina haciéndose que el precio, lo que termina haciendo que el precio del oro aumente de esta manera tan fuerte. Por favor, la siguiente, Jaime. Ok, aquí le quiero comentar un poco acerca de dos mercados. Como pueden ver, los importadores del oro principales son el Reino Unido y Suiza, y los exportadores principales Suiza y Hong Kong. Bueno, también vemos a Perú debajo de los exportadores del oro. Principalmente lo que quiero recalcar aquí es que cuatro de las principales refinerías están en Suiza. El principal camino del oro proviene de las minas. Lo que ellos sacan de ahí son unas barras doré, que son como unas aleaciones de oro y plata, y lo que se hace es mandar estas barras, estas aleaciones a Suiza principalmente. En Suiza hemos visto paralizaciones alrededor de abril y mayo, hasta más o menos mediados de mayo hubo paralizaciones, y lo que hemos venido observando es que han estado subiendo el nivel de contagios nuevamente. Así como estuvo en sus máximos en abril y mayo, vemos que ha vuelto a aumentar a mediados de julio hasta la fecha, lo cual termina reduciendo un poco lo que vemos, que es la última oración, que es transferencias del oro se han reducido abruptamente en el segundo trimestre en 15%. Vemos que esto podría continuar en el segundo semestre debido a la segunda ola del coronavirus que ha empezado a afectar a estas principales economías, ¿no? A Suiza en este caso. De Suiza lo que pasa con el oro es que terminan enviándolo a los bancos centrales para las bóvedas que les comento, para el LBMA, que es como el mercado de lingotes. Las ventas retail se hacen por medio de este mercado que es el LBMA, que se encuentra en el Reino Unido, y es por eso que son los mayores importadores de las barras de oro. Y el tercero que va para bancos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, lo que quería comentarles con esto, y hablando un poco del Reino Unido, es lo que vemos con respecto al Brexit, ¿no? Es algo que ha empezado desde hace ya 3 años más o menos, y lo que termina siendo principal en este caso, o lo que es relevante, es que ya están en la fecha final sobre el tratado que deberían formalizar en torno al Brexit, ¿no? Formalmente, políticamente, Gran Bretaña ya está fuera de la Unión Europea, Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea. Las medidas que toma la Unión Europea ya no les afectan al Reino Unido. Ellos todavía tienen problemas con el tema arancelario principalmente, y es esto, gracias a esto, o debido a esto, que no han llegado a ponerse de acuerdo, y por lo cual no ha habido un tratado, ¿no? En casos que no hubiera un tratado, el tema de las importaciones va a ser principalmente bastante dañino para el Reino Unido, porque ellos dependen bastante de la importación de alimentos y de la importación de medicinas. Entonces esto en una coyuntura del coronavirus termina siendo principalmente dañino, ¿no? O perjudicial, por el tema de que las mayores transferencias y los mayores envíos por medio de avión van a tener que ser principalmente de medicamentos o de alimentos, ¿no? Dejando un poco de lado el tema del oro,
lo cual podría terminar reduciendo los inventarios en este mercado, el LBMA, que es el más grande a nivel mundial, ¿no? Esto, junto con las preocupaciones por el COVID, aumentó el spread de los futuros sobre un spot a un máximo de $70. Y de todas maneras, digamos, esa es como la fase inicial, incluso dentro de una recuperación que podemos ver, vislumbrar una especie de crecimiento en el segundo semestre para China, aunque por el momento todavía no es seguro, pero de cara al 2021, la demanda del oro todavía tiende a crecer en una leve recuperación económica, principalmente porque ya se va observando, se va tomando en cuenta la data económica negativa que va saliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros creemos que puede haber un crecimiento a nivel mundial recién en el 2021 y recién ahí vamos a poder observar un mayor crecimiento no solamente económico, sino también eh, a nivel de los precios de los metales, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros esperamos es que en el 2021 haya un crecimiento, en el 2020 todavía vemos que la data económica puede salir negativa, el desempleo en Estados Unidos sigue sobre 10%, y en general esto con las tasas reales más bajas, de las cuales les voy a hablar más adelante, terminan presionando el oro al alza. La siguiente, por favor, Jaime. Nosotros tenemos un precio objetivo a finales de año de $2.350 la onza. Este termina siendo un poco más alto en el próximo año. Esperamos que pueda seguir creciendo. Sin embargo, en el 2020 creemos que puede llegar a 2.350, esto basado en diferentes tipos de drivers. Uno de estos es la principal, una mayor caída en las tasas reales. Hemos visto que la Fed está tratando de impulsar que las tasas reales sean más bajas, esto porque están buscando que la inflación llegue al 2%, que es uno de los máximos que ellos establecían, y es más o menos este nivel el que se espera que se llegue, ¿no? Esto para poder dinamizar un poco la economía y tratar de llevar la economía a una situación de pleno empleo. Pero para esto obviamente le va a tomar años y años de trabajo, y por lo tanto creemos que el precio del oro por ahí podría seguir subiendo. Ese es el sesgo inflacionario que le estaba mencionando. La elevada incertidumbre política y social interna de los Estados Unidos termina siendo bastante importante también. En el caso de la elevada incertidumbre política les voy a hablar más adelante, pero básicamente son las elecciones de noviembre entre Trump y Biden. Por el momento Biden le está sacando más o menos en promedio un 9%. En el caso de la incertidumbre social interna, vemos que esto ha terminado elevando un poco la posición de Biden sobre Trump. También les voy a hablar más adelante, pero básicamente es otro de los drivers que vemos que puede terminar haciendo que el precio del dólar, del euro, del oro, aumente. Esto principalmente porque vemos que, por ejemplo, con el tema de las protestas como el Black Lives Matter y la respuesta de Trump al coronavirus o a estas protestas, ha terminado siendo bastante perjudicial para su aprobación. Entonces, por ese lado también creemos que el precio del oro podría aumentar por mayor incertidumbre política acerca del plan en el que está tratando de tomar Trump. Luego, mayores expectativas de una segunda ola del coronavirus. Al principios de julio todavía se esperaba que la segunda ola del coronavirus, digamos que todavía no se sabía hasta qué momento o en qué momento podría empezar, pero es algo que hemos visto o hemos empezado a ver en el caso de la Unión Europea, en el caso de China y en el caso de Hong Kong e incluso Australia. Entonces, por ese lado hemos visto que hay una segunda ola del coronavirus que ya se ha estado formando junto con la primera ola del coronavirus en Estados Unidos, país que todavía continúa languideciendo, ¿no? Entonces, por ese lado vemos que puede continuar aumentando el precio del oro porque en la segunda ola del coronavirus, si bien no se espera que sea tan fuerte como en la primera, termina causando estragos sobre una economía desacelerada, ¿no? Que ya según el FMI se espera que crezca en 5%. Ahora, también cabe mencionar que han comenzado a surgir preocupaciones sobre la longevidad del dólar como una moneda de reserva. El mercado ya está viendo el oro como como la moneda del último recurso, es decir, cuando se espera que todo caiga, lo que se espera tomar en este caso es el oro, y lo vemos principalmente por el tema del coronavirus, por esta respuesta bastante lenta que ha tenido Trump o en general Estados Unidos. Vemos que el índice del dólar ha estado cayendo en estos últimos meses. Entonces, principalmente vemos posiciones mejores en el euro, pero también vemos posiciones mejores en el oro, principalmente porque no está, no le afecta el tema del coronavirus, ¿no? El precio del oro. Entonces, por ese lado vemos que podría seguir creciendo en estos próximos meses, ¿no? Y de cara a fines de año tendría un upside de más o menos el 15%. Siguiente, por favor, Jaime.
Con respecto a los factores que contribuyen a la volatilidad, y para ahondar un poco en esto, en lo que hemos estado hablando acerca de los factores que disminuyen, o que mejor dicho, aumentan el riesgo, quiero hablarles un poco acerca de las elecciones de Trump. Bueno, las elecciones de Estados Unidos. Desde 1970 el precio del oro ha venido creciendo, se ha venido disparando en septiembre de cada año de elecciones, ¿no? Este año de elecciones, y vemos que en todas las encuestas se termina favoreciendo a Biden, que tiene un 7%, está un 7% por encima de Trump. Y lo que vemos es que en los últimos comentarios de Trump, él ha tomado medidas un poco autocráticas al respecto, es decir, querer mover la fecha, y esta fecha de las elecciones en noviembre no se ha movido ni siquiera en la Primera o Segunda Guerra Mundial. O sea, ni siquiera en ese tipo de fechas se ha movido la misma fecha de las elecciones, por lo cual incluso los republicanos han desmentido, o sea, no creen que se vaya a dar, pero este tipo de comentarios, o al hablar y decir que las elecciones o los votos que se van a tomar por vía mail terminan siendo bastante, pueden ser fraudulentos, también es otro comentario que termina afectando el nivel democrático de Estados Unidos. Entonces, esto no solamente hace que en septiembre pueda crecer el precio del oro, sino también que en octubre y noviembre, porque todavía no se sabe cuál va a ser la respuesta de Trump frente a una posible derrota, ¿no? Por el momento es una posible derrota para Trump, dado que pierden en todas las encuestas, incluso en la de Fox News, que es el principal, el portal que termina siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, estando de acuerdo con Trump. En el gráfico de la izquierda pueden ver el PMI de China. El PMI de China es el más importante de todos a nivel de manufactura, porque más o menos lo que evalúa es la demanda que tienen los demás países también. Y un PMI bajo de China no solamente quiere decir que China está rezagado, sino quiere decir que el mundo en general está rezagado. Es lo que se observa por mayores niveles de desempleo a nivel global, y una mayor caída del PBI a nivel global también. Y lo que cabe mencionar también con China es que se ha observado que en el segundo trimestre hubo un crecimiento del PBI del 3%, únicamente en el de abril a junio, ¿no? En el segundo trimestre. Pero esto de acá equivale únicamente a gastos de gobierno, porque las ventas retail han continuado rezagadas. Se ve que la manufactura ha continuado rezagada y básicamente ha sido deuda, lo que ha gastado China para aumentar en el segundo trimestre. Entonces, incluso en lo poco que puede ser positivo por el caso de China hasta ahora, también ha terminado siendo bastante negativo, ¿no? Entonces, vemos por ese lado un decrecimiento a nivel global en términos de producción, tanto en 2020 como más o menos es lo que esperamos que se continúe viendo en el 2021 también. Vemos que de cara a fines de año el tema político puede ser bastante riesgoso. Y otro tema importante en el caso político y ya geopolítico es el caso entre Estados Unidos y China. Las tensiones entre Estados Unidos y China han estado aumentando desde que Trump entró, pero particularmente en estas últimas semanas se ha visto que esto se ha complicado aún más. Estados Unidos ha cerrado un consulado de Houston, de China en Houston. China ha hecho lo mismo, cerrando un consulado de los 6 que tiene Estados Unidos, o que tenía Estados Unidos en China, y esto más o menos ha estado agravando la situación, ¿no? Junto con la posible compra de TikTok, que pertenece a ByteDance por parte de Microsoft. Es algo que también ha terminado cancelando, o por lo menos estando en desacuerdo China, incluso en la noticia de los últimos días, de que Estados Unidos va a mandar una delegación a Taiwán, que es básicamente China lo que considera un estado rebelde, o una provincia rebelde, ¿no? Entonces, por ese lado también vemos que en lo político y en lo geopolítico, la situación de Trump termina siendo, o en general la presencia de Trump ha hecho que el precio del oro termine aumentando también en estos niveles, ¿no? Bueno, eso por el lado económico. Por el lado político, según bancos estadounidenses, el oro incluso podría aumentar de 2.300 a 3.000 dólares hacia el próximo año, luego que se observe aún más lo que sería la segunda ola del coronavirus. Y con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, y para andar un poquito en eso también, algo que cabe resaltar es que una de las medidas que han tomado ha sido la reapertura de los colegios. Y eso termina siendo bastante negativo, porque como vemos, todavía la primera ola del coronavirus no la han pasado. Entonces, ya se ha observado que hay niños que ya han sido contagiados con esto, por el tema de la reapertura. Entonces, esto termina también un poco reduciendo el tono, o aumentando el número de infecciones, ¿no? En Estados Unidos, que ya de por sí es alarmante. A esto también se tiene en cuenta que
Alrededor del 18% de los bancos centrales planean aumentar sus tenencias en oro en el próximo año, mientras que el 23% de fondos soberanos tiene la intención de aumentar la exposición. Esto reduciendo la exposición en equity principalmente, esto básicamente por el tema del riesgo que hemos estado viendo, que es mucho más elevado dentro del 2019 y el 2020, perdón, del 2020 y el 2021. Entonces, de cara a finales del 2020, el tercer y cuarto trimestre, vemos una economía débil a nivel mundial, que cada vez se termina observando más y más estragos del coronavirus a nivel mundial, principalmente en China, en la Unión Europea y Estados Unidos. Vemos que la situación política tanto de Estados Unidos como la de Gran Bretaña, bueno, la de Reino Unido termina estando bastante negativa, o por lo menos se ve, hay un outlook desfavorable en el tercer y cuarto trimestre, y vemos que también, o sea, y eso es lo que hace que termine, es lo que termina dándole la característica de activo libre de riesgo, ¿no? O de refugio, en el caso del oro, ¿no? Entonces, por ese lado hemos visto que ha aumentado la mayor demanda por el tema del activo libre de riesgo refugio, y hemos visto también la caída en la oferta. Y algo que cabe mencionar y que les decía que era la diferencia entre invertir en el spot e invertir en las minas, es que el tema de la menor producción termina haciendo que el precio del oro continúe aumentando, y esto es lo que hemos visto en el segundo trimestre, ¿no? Muchas de las minas, como Barrick, por ejemplo, u otras, han tenido ventas que no han sido superiores a las esperadas, no por el tema de la producción, sino por el tema, bueno, principalmente porque han tenido una menor producción, ¿no? A pesar de que han tenido mayores precios. Entonces, vemos que cada una de ellas está sujeta al driver de la paralización que ha tenido, de los mayores costos que tiene que estar observando, y más que nada vemos que por esta razón invertir en el spot del oro termina reduciendo un poco el efecto de todos estos drivers, ¿no? Que terminan siendo positivos para el spot, que menor producción termina elevándose el precio del oro, ¿no? Entonces, más que nada con esto queríamos darles una idea de cómo es el precio, el spot del oro versus los ETFs que podrían estar invertidos en minas de oro, ¿no? Estupendo, muchas gracias, César. Continuando, bueno, vamos a analizar, ¿no?, tres principales formas que un inversor puede, con las que un inversor puede ganar exposición al movimiento del precio del oro, ¿vale? El primero, pues bueno, y el más clásico yo creo, sería invertir a través de empresas mineras. Yo creo que, bueno, el universo de empresas mineras es bastante amplio, hay mucho donde elegir, pero bueno, al final hay una serie de riesgos, ¿no?, como invertir en cualquier empresa, que no deben de perderse de vista, ¿no? A pesar que a largo plazo sí que siguen una alta correlación, el precio del oro y el precio de las acciones mineras, pero a corto plazo, como puede ser ahora, ¿no?, se producen ciertas divergencias entre el precio de la acción y el precio del commodity. Aquí, bueno, hacemos una pequeña mención a algunos de los riesgos, ¿no?, que un inversor debería tener en cuenta si quiere ganar exposición a la fluctuación del precio de oro invirtiendo a través de empresas mineras. El primero de todos sería el riesgo del mercado, ¿no? Pues tratándose de acciones listadas en la bolsa, en un evento en el que haya una caída generalizada en el mercado de acciones, realmente pues, las empresas mineras, al igual que cualquier otro tipo de empresas, se verían perjudicadas por un volumen de venta masiva, ¿no? Independientemente de que el precio del oro suba, baje o se mantenga, ¿no? O sea, al final, pues, bueno, si hay una venta generalizada en el mercado, como alguno pues, puede pensar que va a haber próximamente, pues entrar a través de las mineras pues conlleva este riesgo, ¿no? Al final, siendo acciones, el mercado corrige, ellas van a corregir también a pesar de que el spot, ¿no?, del precio del oro se mantenga o continúe subiendo, ¿no? Otro riesgo a considerar sería el riesgo país, ¿no? Como decimos ahí, es, bueno, una situación política o económica deteriorada en el país donde están las minas, donde las empresas ejercen la actividad de explotación, puede diluir el coste de oportunidad de inversores, bueno, tanto locales como extranjeros, para entrar y tomar una participación en esa empresa. De otro lado, y aquí bien importante, yo creo que el más marcado sería el riesgo del emisor, ¿vale? Que son todas las variables que afectan a cada una de las empresas mineras de forma individual o de forma particular, ¿no? Entonces, entre ellos identificamos el riesgo de liquidez, ¿no?, que es la falta de capacidad de un emisor de cumplir en tiempo y forma con sus compromisos financieros. Aunque pueda tener activos con un valor suficiente, pues puede ser que no disponga la liquidez para hacer frente a estas obligaciones, lo cual puede terminar
castigando el precio de la acción, ¿no? Especialmente si en vez de comprarnos varias mineras, pues únicamente lo hacemos a través de una o dos, pues realmente, si se diera el caso, ¿no? Como cualquiera de los riesgos que están aquí citados, pues sería el impacto bastante mayor, ¿no? Por tratarse de un universo más acotado, ¿no? De otro lado, y muy importante para el sector minero, sería el riesgo del management, de la directiva de la propia empresa, ya que la gestión inadecuada de esta puede derivar en una reducción del beneficio neto, ¿no? Pues ya sea pues, por menor producción, pues por menor margen o por aumento de costos, ¿no? O sea, puede venir de varios lados, pero realmente pues cada minera tiene su propio management, entonces hay unos mejores, hay otros peores, y a la hora de la verdad el mercado sí que premia o castiga a aquellas empresas que tienen un mejor o peor management, ¿vale? Luego, por último, pues bueno, tenemos dentro del riesgo emisor lo que sería el riesgo operativo, ¿vale? Que es la posibilidad de que se produzcan, bueno, pérdidas, pues bueno, por temas de los procesos de la actividad de explotación, de las personas que participan en la explotación o de los sistemas tecnológicos en los que se apoyan, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, tendríamos un elevado riesgo de concentración si decidimos entrar a ganar exposición en la fluctuación del precio del oro a través de una única compañía minera, ¿no? Pues no tendríamos ninguna diversificación ahí y el riesgo emisor pues se ve aumentado, ¿no? Y por último, pues como hemos visto durante los últimos meses, hay pues, un riesgo COVID, ¿no? Que lo que hace es que se paralice la explotación de una mina en el caso de que se detecten algunos brotes ahí, ¿no? Eso sería de un lado, ¿no? Pues invertir o más bien ganar exposición al movimiento del precio del oro a través de mineras. Por supuesto, pues el negocio, ¿no? Es la explotación de minas de oro, pero hay otra serie de variables que no necesariamente me van a dar una correlación de 1 a 1 entre lo que es la subida del precio del oro como la subida o bajada del precio de la acción, ¿vale? Ahora, el segundo vehículo que vamos a analizar, ¿vale? Para invertir en el oro sería un ETF que como subyacente tenga mineras, ¿no? Aquí hemos tomado como ejemplo el GDX de Vanek Vectors, ¿vale? Este es un ETF bastante conocido, está listado aquí también en la Bolsa de Lima, y aquí vemos un poquito pues, la composición de su cartera, ¿no? De los principales 15 activos que tiene, pues vemos que bueno, pues son varias mineras, muchas de ellas bastante importantes y conocidas, pero sobre todo bueno, nos interesa que están listadas en distintos mercados, que se dedican a explotar minas en distintas regiones del mundo. Entonces ahí sí estamos ganando una diversificación importante, reduciendo considerablemente el riesgo de emisor y por tanto, pues bueno, el riesgo de concentración se elimina y el resto de riesgos de los que hemos hablado antes se diluye, pero no llega a eliminarse del todo, ¿no? Todavía quedaría, pues bueno, de una forma diluida, pues el riesgo del emisor, el riesgo del mercado, el riesgo país, etcétera, ¿no? Ahora, el último ejemplo aquí para ganar exposición al movimiento del precio del oro, nosotros lo vemos en el ETF que replica directamente el precio del oro, ¿no? En este ETF, a diferencia del anterior, en vez de tener como subyacente empresas que se dedican a la explotación de minas de oro, este tiene como subyacente los propios lingotes, el oro físico, ¿no? Entonces, realmente este vehículo sí que tiene una correlación casi de 1 a 1 entre el precio del ETF y la onza de oro, ¿no? No llega a ser 1 a 1 exacto porque, bueno, al final los ETFs tienen unos gastos de administración, ¿no? y de custodia de las onzas de oro que se ve reflejado en el precio y hace que no sea una correlación al 100% exacta, pero casi, ¿no? Y entonces, pues bueno, si invertimos a través de ETFs de spot de oro, cito aquí, ¿no? Uno sí podría alcanzar la mayor correlación a la fluctuación del precio de oro y lo consideramos el vehículo más eficiente para ganar esta exposición, ¿vale? Aquí, pues bueno, citamos dos ejemplos, ¿vale? Uno de BlackRock y otro de State Street. Estas firmas estadounidenses, bueno, son los principales players en lo que es la industria del ETF y, bueno, concretamente estos dos, ¿no? El GLD de Spider, State Street, y el IAU de ICERS, ambos están listados aquí en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, pues, bueno, uno puede encontrar pues, ese beneficio tributario haciendo la venta por aquí con Lima, si es que quiere invertir en oro
a través de ETFs que replican el spot, ¿no? Pero bueno, y ahora entre los dos, ¿cuál debería uno elegir, no? Mira, realmente aquí sí es importante fijarse en la comisión de administración. Vemos que aquí a la izquierda, en el de Spider, tiene una comisión del 0,40 y por otro lado el de iShares tiene una comisión de 0,25, ¿no? Son 15 básicos, no es mucho, pero siempre va a hacer que el de iShares, en una menor comisión, replique de una forma más exacta el comportamiento de la onza de oro, ¿vale? Eso sí es importante tenerlo en cuenta. De otro lado, pues bueno, también es importante, ¿no? El patrimonio bajo administración que tienen nos da una pista de cómo de populares son unos ETFs frente a otros, pero sobre todo el volumen diario en millones de dólares que transan al día, ¿no? En este caso, pues veríamos que el Spider, a pesar de tener una comisión de gestión un poquito más alta, que la diferencia no es mucho tampoco, consigue transar un volumen muy superior a lo largo de la jornada bursátil, ¿no? De otro lado, pues otro factor importante a tener en cuenta, si es que queremos invertir en oro a través de ETFs de spot, sería el tema impositivo, ¿no? Sí les comento que los dos están listados en la Bolsa de Valores de Lima, pero solamente el GLD de State Street, de Spider, tiene presencia bursátil. Por lo tanto, las ganancias de capital mobiliario que uno obtenga por la inversión en este ETF van a estar sujetas a una retención del 0% respecto del 5% que estaría retenido el de iShares. Y bueno, antes de finalizar, como siempre, pues unos consejos previos antes de lanzarse a invertir, ¿no? Y es desarrollar un hábito de consulta de documentación. Ustedes pueden consultar con nosotros, contactarnos y nosotros les vamos a hacer llegar la documentación de cada empresa, de cada ETF, de cada producto que deseen contratar para que tomen una decisión informada y luego no nos llevemos ningún susto, ¿no? De otro lado, pues bueno, asumir un papel activo en la toma de decisión. Siempre está bien dejarse asesorar, pues bueno, pues por un conocido o por un profesional de la industria, pero uno tiene que saber que al final la decisión la toma uno mismo y debe de tomar un papel activo en la toma de decisiones, ¿no? De otro lado, pues bueno, siempre ser conscientes de nuestro nivel de riesgo como inversionista y tratar de dar con los productos adecuados, pues para que, como decía, ¿no? No nos llevemos luego ningún susto, ¿no? Y de otro lado, bueno, pues ser consistente en el tiempo, fijarse un objetivo, un horizonte temporal como objetivo para invertir y ser fieles a ellos, ¿no? O sea, seguirlo con disciplina y mantenerse pegado a la estrategia, ¿no? Y por último, pues bueno, siempre que sea posible, pues consultar con un asesor. Nosotros, pues bueno, estamos todo el día en el mercado y al final, pues se podría decir, ¿no? Que contamos con la información en tiempo real y aparte, pues bueno, pues con las predicciones y estimaciones como nos ha podido contar César ahora, ¿no? Bueno, eso sería todo, yo creo. Vamos a proceder a leer las preguntas, algunas que hay por aquí colgadas. Vamos a ver. Vale, por aquí Gabriela nos pregunta, primero, ¿qué diferencias hay si invierte en un ETF de la Bolsa de Valores de Lima versus un ETF de la Bolsa de Estados Unidos? Los dos ejemplos que yo os he puesto están listados tanto en Estados Unidos como en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Qué pasa? Que el mercado estadounidense tiene más profundidad, es un mercado más líquido y por tanto siempre voy a obtener un poquito mejor de precio que si lo hiciera por Lima. Ahora, sí os podría decir que a través de nuestra plataforma uno puede comprar estos títulos en la Bolsa de Nueva York, mantener la inversión y en el momento en el que se deseen vender, en vez de proceder a la venta por la plataforma, porque sería la venta por Nueva York y entonces pues se consideraría como un valor extranjero, lo que tienen que hacer es consultar con su asesor, en este caso con nuestro compañero Josué, ¿vale? Para que él realice manualmente la venta por aquí por Lima y puedan acogerse al beneficio tributario, ¿vale? Más preguntas. Claro, me dice, no me queda claro la comisión de gastos que cobran los ETFs. Si tengo dinero invertido, al momento de vender, ¿me cobrarán una comisión extra, gasto administrativo? ¿De cuánto? No, uno cuando invierte no le van a cobrar en ningún momento una comisión, ni al momento de comprar, ni mantenerlo, ni al vender, ¿no? Estas comisiones de las que hemos hablado hace un rato vienen reflejadas en todo momento en el precio de la cotización del propio ETF, ¿vale? Quiero decir que si tú ves en pantalla pues, que un ETF está cotizando a $19,
quiere decir que ese precio que te están mostrando ya lleva incorporada la comisión de administración de ese día, ¿no? Así es como funciona. Vamos a ver, Arnaldo nos pregunta que si negocia por la Bolsa de Valores de Lima, tendría problemas de liquidez. La verdad es que, como decía, pues intermediar por aquí por Lima, pues bueno, tiene lo bueno del beneficio tributario, pero de otro lado, pues tenemos que es un mercado menos líquido y por tanto el precio pues va a ser distinto que si lo compramos en Nueva York. Ahora siempre recomendamos que la compra se haga por el mercado más líquido, en este caso Nueva York, y la venta la hagan, bueno, consultando con su asesor para hacerla por Lima, ¿vale? Y que bueno, aunque el precio no sea exactamente el mismo que el de Nueva York en Lima, sí que el beneficio tributario al que se van a coger ustedes sí que merece la pena, ¿no? Quiero decir, el coste de oportunidad está ahí y siempre conviene vender por aquí por Lima, ¿vale? Sobre todo cuando, bueno, en el caso del GLD se trata de un valor de presencia bursátil y la tributación es 0%, ¿no? Igual el de ISS es 5%, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Vamos a ver. Diego nos pregunta cuál es la diferencia entre un producto que tiene presencia bursátil y uno que no tiene presencia bursátil. Bueno, las acciones o los instrumentos aquí cotizados en la Bolsa de Valores de Lima, que están catalogados como presencia bursátil, son aquellos que tienen un volumen de transacción muy superior a un determinado promedio que fija la bolsa, y la única diferencia pues va a ser el tema de la tributación, ¿no? Va a haber un poquito más de liquidez en ese valor y va a haber un poquito mejor de precio, ¿no? Pero sobre todo lo que interesa ahí es el tema tributario, ¿no? Porque los valores que están catalogados con presencia bursátil, como veníamos diciendo, están exentos de tributación, ¿no? Vamos a ver. Gonzalo nos pregunta si la comisión que cobra iShares es respecto a la utilidad. No. iShares cobra, bueno, como todos los administradoras de los ETFs o de los fondos, lo que cobran, bueno, tiene una comisión de administración que se va devengando de forma diaria y se refleja en el precio. No quiere decir que si uno gana, uno pierde, me la van a cobrar, no me la van a cobrar, no. Viene reflejado en todo momento en el precio, y si usted lo compra a 19 y lo vende a 20, va a recibir los 20 sin que se le deduzca ninguna comisión porque ya estaba implícita en el precio. Vamos a ver. Nos dice por aquí Luis: hola, si vendo una acción sin presencia bursátil Cavalli, ¿me hace la retención automática? No. Cuando bueno, nosotros, como somos una sociedad agente de bolsa, nosotros no somos agentes retenedores, ¿no? Únicamente pues les podemos orientar sobre, bueno, las implicaciones fiscales de determinados productos, ¿no? A la hora de comprarlos o venderlos, pero nosotros no les vamos a practicar la retención y Cavalli tampoco, ¿no? O sea, realmente es algo que tienen que ver los inversores al año siguiente cuando hagan su declaración de la renta. Aquí Julio nos pregunta: con la reactivación y normalidad en el tráfico aéreo, ¿sería recomendable tener posiciones en corto a final de año? ¿Cómo podría Renta 4 acompañarme en asumir una posición en corto? Yo creo aquí, bueno, César, coméntanos tú un poquito sobre la normalización, ¿no?, del tráfico aéreo. Sí, con este tipo de reactivación que se está viendo a nivel mundial, se podría ver que sí podrían haber una especie de mayor tráfico aéreo para el segundo semestre, pero conforme lo que hemos estado revisando, es probable que eso tenga que demorar todavía para el 2020. Perdón, para el 2021. Lo que ocurre todavía para este segundo semestre es que se está observando la segunda ola del coronavirus a nivel mundial, que podría terminar un poco rezagando el número de vuelos, ¿no? Y a la vez vemos que ya hay aerolíneas que han estado quebradas o que han estado aumentando su deuda, por lo cual incluso si es que pudieran operar nuevamente a los niveles pre-COVID, no lo van a poder hacer porque no tienen los aviones para hacerlo, ¿no? Tenemos el caso de LATAM, por ejemplo, de Copa Airlines. A nivel internacional en Estados Unidos hemos visto a Delta Airlines, que ha tenido bastantes problemas por ese lado. Entonces, ese tipo de negocios que han sido completamente parados, como aerolíneas o cruceros, etcétera, la hotelería, una nueva normalidad mejorarían, pero de todas maneras habría que resaltar que ya han estado bastante golpeadas en el 2020 como para tratar de volver a una nueva normalidad, ¿no? Entonces,
o a niveles pre-COVID. Entonces, en este segundo semestre lo que se espera es que va a haber un sector bastante más reducido en el caso del tráfico aéreo, y junto con la segunda ola del coronavirus esperamos que esto no llegue a elevar el tráfico aéreo a los niveles vistos pre-COVID, ¿no? Sino hasta el 2021, en caso la situación termine mejorando. Gracias, César. Ujú. Bueno, aquí nos preguntan también cuál es la proyección del oro a finales de año, ya lo ha comentado César antes. ¿Cuál era la proyección? 2.350, ¿no, César? Correcto, a finales de año. Correcto. Bueno, eso sin perjuicio de que en 2021, como comentaba César, ¿no? ¿Qué pasaría con la economía global y, bueno, pues una posible segunda ola de contagios, pues podría en 2021 ir más allá, ¿no? Esa era un poquito la respuesta Ujú. completa. Vale, por aquí Daniel nos pregunta, entonces, al invertir en ETF no tendría que fijarme en la comisión de 0,40 o 0,25 que mencionaban, sino solamente la comisión de la SAP, que en este caso es 0,65%. Bueno, pues uno puede fijarse en varios factores, ¿no? Esto, la comisión de administración del ETF, como digo, viene reflejada en el precio. Hablábamos de que IAU de iShares, como tiene una comisión de administración inferior a GLD de State Street, va a replicar mejor el comportamiento del oro por tener esta comisión un poquito más baja que se refleja en el precio, pero claro, no le van a cobrar adicionalmente por ahí, ¿no? Únicamente, pues, cuando realice una operación de compra o de venta, la SAP le va a tarifar ese 0,65% que indicas, ¿no? Vamos a ver, por aquí nos preguntan ¿dónde se encuentran los activos que tienen presencia bursátil como lista? Esta es una lista que publica diariamente la Bolsa de Valores de Lima en su página web. Si no me equivoco, uno entra en su página web, busca en la barra horizontal de arriba el apartado Mercado al Día y ahí, entrando ahí, va a tener una columna a mano izquierda y como pues a mitad o por ahí abajo, ahí está el tema de la presencia bursátil, ¿no? Entonces ahí uno puede ver cuál es la lista de valores con presencia bursátil y exentos de tributación de forma diaria que lo actualiza la bolsa, ¿vale? De todos modos, bueno, pues pueden llamarnos o escribirnos y nosotros pues se la facilitamos o les decimos, ¿no? Vamos a ver, el ahorro en los impuestos al vender las acciones se da solo con las acciones de la Bolsa de Nueva York que se venden en la Bolsa de Valores de Lima o también con otras acciones que no están en la Bolsa de Valores de Lima. El ahorro de impuestos es únicamente para aquellas acciones, tanto locales como extranjeras, que estén listadas en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Ahí, pues bueno, se tributa al 5% generalmente y aquellos de presencia bursátil tributan al 0%, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tanta exposición tienen las acciones de la Bolsa de Valores de Lima a la coyuntura política que mencionan entre Estados Unidos y China? Aquí, César, porfa, cuéntanos. Ujú. A ver, dentro de la coyuntura política de Estados Unidos y China, el impacto ha sido bastante fuerte en lo que se ha visto en el 2019, más que en 2020. Lo que estamos viendo es el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China, que lo que termina haciendo es que los precios de los commodities bajen, principalmente cobre y zinc, y plomo. Entonces, eso ha terminado golpeando en el momento a Volcan, por ejemplo, en el momento Southern, ese tipo de compañías de metales base, ¿no? Industriales, y terminan generando un leve crecimiento en las acciones auríferas, como, bueno, nuevamente, como Buenaventura o Pan American Silver, ¿no? Ese tipo de acciones sí terminan subiendo, por ejemplo. Entonces, el sector que más se ve afectado por esto, únicamente por esa coyuntura, es el sector de los minerales. Hay sectores, o bueno, también hidrocarburos, ¿no? Pero en general más o menos es hasta este punto en donde se puede, digamos, donde puede llegar esta coyuntura, porque no vemos que pueda afectar a la industrialización, o sea, al nivel de producción en construcción, o sea, no creemos que podría afectar a compañías como Cementos Pacasmayo, por ejemplo, tampoco a consumo masivo como Alicorp en retail, y menos a las de energía eléctrica, ¿no? Como Engie o Enel Generación, que tienen drivers completamente distintos, nada tienen que hacer con el tema de Estados Unidos y China, ¿no? Principalmente el efecto es en los metales y como menciono, es completamente inverso para el caso de los metales base,
terminan bajando en el caso de que se continúe recrudeciendo en plomo, cobre y zinc, y en el caso de los metales preciosos terminan subiendo el oro y la plata, ¿no? Que muchas veces tienen una correlación bastante fuerte. Mm. En esta línea, con lo último que comentabas, César, nos pregunta Gabriela si toda la información brindada sobre el oro podría también aplicarse con la plata. Sí, la plata también funciona como un safe haven, como un refugio, y lo que ocurre es, como mencionaba, las barras de Doré son unas barras que son aleaciones de oro y plata porque normalmente se encuentran juntas. Entonces, básicamente los drivers del oro funcionan para la plata. Ahora, de hecho, más información hay en torno al oro porque, de hecho, este metal termina siendo mucho más codiciado en este sentido, ¿no? Entonces, sí se espera que el oro mantenga un leve spread sobre la plata, siempre en términos de rendimiento, pero los dos son considerados safe haven o activos de refugio. Muy bien. Vamos a ver, bueno, vamos a ir adelantando un poco porque hay muchas preguntas por aquí. Ya, por aquí nos preguntan cuáles son las expectativas para NUGT. Bueno, primero que nada, NUGT es 2 veces apalancado, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho más sensible a los movimientos, tanto al alza como a la baja del precio del oro. Nosotros particularmente NUGT, pues no lo recomendaríamos para invertir, porque al mantener una posición abierta mucho tiempo y estar apalancado, pues finalmente a uno se le van a ir traduciendo en el desempeño de la inversión, el coste de financiamiento, ¿no? Lo que, bueno, pues sí recomendamos mejor pues que sea una minera o un ETF de mineras o un ETF del spot del oro, ¿no? NUGT sí es un buen producto, pero para el trading en un mismo día, ¿no? Vamos a ver. El GDX y cualquier ETF de empresa se mueve en función de las compras y ventas del mismo ETF o en función de cómo se mueven las acciones de sus holdings. Claro, el movimiento del GDX será el resultado de ese rendimiento, será el mismo rendimiento que tienen los activos que tienen cartera por la ponderación que le da el ETF, ¿no? Así sería. Vamos a ver, nos preguntan si consideramos que va a haber una corrección en el precio del oro, dado que está bastante alto, y considera viable invertir ETFs de e-commerce. Bueno, ¿tú crees, César, que va a haber una corrección pronto por estar muy alto el precio del oro? Considero que estos drivers van a afectar en torno a septiembre-octubre. Es probable que en el mes de agosto podamos ver un movimiento más lateral. Creo que más sería eso más que una corrección y que el aumento sería principalmente en septiembre y octubre. Ahora, de todas maneras, por el flujo de noticias que estamos observando puede ocurrir algo bastante fuerte, ¿no? Como el nivel de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, que no baja como debería. Entonces, eso o drivers macroeconómicos, algún mayor impacto sobre la segunda ola del coronavirus en la zona europea. Entonces, consideramos que el movimiento va a ser lateral, probablemente en agosto y que en septiembre recién podría volver a aumentar. Pero de todas maneras, consideramos que es bueno tomar posiciones en este momento porque por la coyuntura en la que estamos viviendo es bastante, algo que pueda mover el precio del oro es bastante probable, ¿no? En estos días incluso. Estupendo. Aquí nos pregunta Luis, bueno, si recomendamos ETFs apalancados en el oro y la plata. La verdad, no lo recomendaría yo, ¿no? O sea, por lo que hemos hablado un poco, ¿no? Tiene implícito ese gasto financiero y cuanto más tiempo esté abierta la posición, pues más me va a penalizar y realmente pues se va a perder un poco la correlación de la inversión, ¿no? Con lo que es el subyacente, el precio del oro, ¿no? Igual también pues son productos de un componente adicional de riesgo, ¿no? Por el hecho de estar apalancados. O sea, para hacer operaciones intraday, algo así, pues sí podría valerte, ¿no? Pero para invertir a largo plazo no es lo más deseable, ¿vale? Vale, mira, por aquí han colgado el enlace de los valores con presencia bursátil de la Bolsa de Valores de Lima. Gracias, Rafael. Vamos a ver. Nos pregunta Andrés, ¿es verdad que tienen las comisiones más bajas del mercado?
Hombre, como comisión de renta 4, pues no sé si la más baja es del mercado, ¿no? Pero sí que ofrecemos esta plataforma, ¿vale? Que no la ofrecen otras casas de bolsa con acceso directo y en tiempo real a los mercados. Y la verdad es que la tarifa es bien competitiva, ¿no? Eso sí le podría decir. Si es la más baja del mercado, no sabría yo decirte, ¿no? Vamos a ver. Por aquí nos pregunta Henry, para que me aplique el 0% por tener la presencia bursátil, el ETF tiene que estar en ese listado al momento de hacer la venta y generar mi ganancia. Correcto. El día que tú hagas la venta tiene que ser considerado como un valor de presencia bursátil, ¿vale? Normalmente no suelen cambiar mucho esta lista, ¿no? O sea, sí, durante las últimas semanas se han venido incorporando algunos, pues bueno, por ejemplo, acciones estadounidenses, ¿no? Como Amazon o Facebook, ¿no? Pero realmente no suele variar tanto, ¿no? Y en algo, pues no sé, pues como el ETF de GLD de State Street, pues ya lleva un tiempo ahí, ¿no? Y no lo vemos saliendo ahora mismo, ¿no? Vale, nos pregunta César, ¿qué acciones de oro se puede invertir en la Bolsa de Valores de Lima según la coyuntura actual? Cuéntanos, César. Bueno, en la BBL principalmente es Buenaventura. Únicamente es Buenaventura. Tipo, única que tenga dentro de. O sea, es polimetálica, pero tiene mayor exposición a oro y plata. De ahí otras que pueden tener menor exposición al oro, como Volcan, hasta cierto punto, pero más que nada es de cobre, ¿no? En todo caso, a nivel BBL sí consideramos que Buenaventura ha crecido bastante, pero todavía puede tener un upside al resto del año si el precio del oro sigue subiendo. Ellos tuvieron también una caída por tema de operatividad. Tenían un plan que se llama reducción de cuellos de botella, que hizo que el precio de la acción cayera bastante el año pasado, de $16 a casi 7, 8. Y se mantuvo en ese nivel, incluso cuando el precio del oro estaba aumentando. Entonces, lo que hemos observado en estas últimas semanas era que ha retomado ese crecimiento porque ha tenido unos volúmenes de venta mayores de lo esperado, incluso antes del reporte de estados financieros. Sigue siendo una buena oportunidad y es la principal a nivel local, ¿no? A nivel internacional, lo que tienen alguna presencia aquí son, por ejemplo, Pan American Silver, que tiene una presencia aquí, Barrick también tiene presencia acá, ese tipo de compañías, pero Barrick también cotiza aquí, así que también podría ser dentro de eso. Gracias, César. Nos comenta Luis, ¿no? La plata está subiendo más que el oro, el ETF SLV, por ejemplo. Sí, o sea, sí, durante las últimas jornadas sí hemos estado viendo un movimiento más acentuado en la plata, pero bueno, como comentaba César, ¿no? Tiene una correlación bastante estrecha el comportamiento del precio del oro y la plata. Y bueno, primero se disparó el del oro y básicamente lo que ha hecho la plata es bueno, recortar la distancia, subiendo también, ¿no? En una proporción parecida y devolviendo esa correlación cercana que tenían los dos valores históricamente, ¿no? Vamos a ver, por aquí nos pregunta Jorge, ¿cuánto tiempo, largo plazo, sería una inversión en oro? Bueno, generalmente se considera largo plazo a toda inversión que tiene un horizonte temporal superior a un año, ¿no? Eso sería ya a largo plazo. Antes, bueno, cuando he hablado de los ETFs apalancados, ¿no? Pues he hablado de largo plazo y tal. Realmente, pues eso, ¿no? Un poco cada uno como lo quiera tomar, pero ahí en ese caso concreto lo que me refería era no necesariamente a periodos superiores de un año, sino a periodos superiores de unos pocos días, ¿no? Pero generalmente sí, largo plazo se considera una inversión con un horizonte temporal superior a un año. Vale, por aquí nos pregunta Gonzalo, ¿por qué es mejor comprar por NISE y vender por la Bolsa de Valores de Lima? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? El mercado de Nueva York, a pesar de que es extranjero, tiene mucha más liquidez, lo que se traduce en un mejor precio tanto de compra como de venta. Sí lo recomendamos para la compra, pero a la hora de la venta, si ese valor está listado aquí en Lima, aunque el precio no será exactamente tan bueno como el que me va a dar Nueva York, sí que la diferencia impositiva, tributaria, que tengo por tenerla, que tengo por venderla por aquí por Lima, sí va a justificar con creces la falta de liquidez que habría en este mercado, ¿no? Nos preguntan aquí, Edison, ¿se puede visualizar la negociación de compra y venta en tiempo real, supongo, ¿no? De las empresas internacionales, así como se visualiza en su plataforma con empresas nacionales? Aquí cuéntanos, César, un poco.
Se puede visualizar la negociación de compra y venta en tiempo de las empresas internacionales, así como de la plataforma. Sí, o sea, por nuestra plataforma, entiendo es la pregunta. Sí se puede revisar la negociación de compra y venta, tanto de empresas internacionales, Estados Unidos, NICE, y plataformas nacionales, ¿no? Pueden ver el bid y el offer también. Ujú. Vale, aquí nos pregunta Nancy, si tiene una vacuna para el COVID-19 a fin de año, ¿le afectaría al oro a su alza? ¿Qué dirías tú, César? Ujú. Con respecto a lo que es la vacuna para el COVID, es algo que por lo menos los expertos de la OMS han dicho que probablemente la vacuna vaya a estar al 2021 o que incluso no haya per se una vacuna por sí misma que evite que puedas infectarte del COVID, sino más que nada tratamientos. Pero con respecto a la rapidez que vemos con para que estas empresas como Moderna, Novavax o AstraZeneca empiecen a aumentar de precio por el tema de una vacuna, se espera que sí puedan llegar por lo menos a medicinas que puedan ayudar a disminuir la probabilidad de infección, ¿no? Pero en general lo vemos que todo esto estaría recién para el 2021, ¿no? Están en fase 3 algunos, pero todavía o lo más importante en el caso de este tipo de vacunas es saber si es que hay algún efecto secundario. Si tomas esto y tomas algún otro tipo de medicina, si va a haber algún efecto secundario. Si tienes algún tipo de condición o algún tipo de enfermedad ya, si es que ese tipo de vacunas te va a perjudicar en algo, porque esa es una de las principales medidas de las vacunas que termina haciendo que demore más el plazo para que salga, ¿no? En caso si es que te daña alguna otra parte del cuerpo o te genera algún otro tipo de problema. Perfecto. Bueno, y todavía quedan unas preguntas, ¿no? Pero bueno, leeremos un par más antes de terminar porque nos estamos quedando sin tiempo. Nos pregunta Luis si vendo acciones que tienen exoneración tributaria, igual tengo que declarar en la renta anual. Efectivamente, ¿no? Uno tiene hay que declararlo y bueno, y ahí la SUNAT, el fiscalizador, pues bueno, va a tener la constancia de que en ese momento tenía presencia bursátil y no va a haber necesidad de retención y de tributar por ello. Nos pregunta Pepe si podríamos mostrar la plataforma. Si tuviéramos un poquito más de tiempo no hay problema. Igual te animamos a que bueno, solicites tu alta de cliente, ¿vale? 5 minutos, todo 100% online y en 24 horas ya te registramos como cliente, ¿vale? No tenemos, bueno, ni comisiones de apertura, ni de mantenimiento de cuenta, ni nada. O sea que cualquiera puede abrirse una cuenta desde su casa, ¿vale? Y nada, y echarle un ojillo a la plataforma sin ningún coste, ¿vale? Vale, bueno, yo creo que vamos a ir hasta aquí. Como decía, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, igualmente les animo a que nos escriban, nos llamen con las consultas. No hemos podido leer todas ellas, pero igual, bueno, siéntanse libres. Nosotros encantados de hablar con ustedes y de satisfacer cualquier curiosidad que puedan tener. Y nada, por último, pues bueno, para más contenido financiero no olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube, en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram también, ¿vale? Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a ti también, César, y nada, les veremos próximamente. Muchas gracias, Jaime, estamos hablando. Cuídense todos.